Bienvenidos mis queridos amigos y hermanos, bienvenidos al programa Hawái para Cristo. Hoy hay grande gozo en nuestro corazón por estar en la casa del Señor. Hay un mensaje de parte de Dios para nuestras vidas. Esperamos que este mensaje sea para la vida de alguna persona que necesite la paz, el gozo, la tranquilidad en su vida, que el Señor pueda hacer una obra perfecta en ellos. En el nombre del Señor vamos a comenzar esta mañana el mensaje y regreso en estos momentos. Fíjense ustedes que los gobiernos han sido criticados por poner orden. El presidente de El Salvador ha sido llamado la bestia, el anticristo, solo porque puso a su nación en orden y ordenó su casa y todo se está llevando de acuerdo a lo que sería una buena nación. Por eso ha tenido la crítica de todos. En los Estados Unidos siempre ha habido un desorden tremendo por las cortes perversas y los jueces corruptos. Pero en Florida, en estos momentos, el gobernador de Florida ha dicho: cualquiera que cometa un crimen, cualquiera que viole a un niño, se va a la cámara de gases. ¡Ay! Los derechos humanos. ¡Ay, no, los derechos! Eso no es posible. ¿Saben qué? Se acabarán los malvados en Florida. Seguro que los que han hecho algo ya salieron en estos momentos, pero más que corriendo. Porque les tienen miedo a lo que esa ley dice. La situación, hermanos, no la podemos arreglar los humanos, pero algo podemos hacer por ella. Ahora el presidente de los Estados Unidos tiene una política fuerte y todos los hermanos lo critican. Ayer estuvo predicando en un lugar, usando la Biblia, llevando el Evangelio, predicando la palabra de Dios, pero la mayoría es un malvado, un perverso, y así se expresan. ¿Por qué? Porque no nos gusta la corrección, nos gusta que nos apapachen, nos gusta que nos consientan. ¡Qué terrible! Me da tanta tristeza en México que respetan los derechos humanos, pero todos los santos días, hermanos, hay un desorden en la ciudad. La gente sale, bloquea las calles y nadie les puede decir nada porque los derechos humanos. La presidenta dice: no, nosotros no somos como Bukele, porque Bukele es un totalitarista y Bukele esto y Bukele aquello. Nosotros no, nosotros somos humanistas, nosotros respetamos los derechos humanos. Y qué triste situación la de México. Peor estaba el otro presidente, que les mandaba decir a los mafiosos, a los criminales, a los sicarios: pórtense bien, no se maten entre ustedes. Padres consentidores, hermanos, llevan a la ruina a sus hijos. ¿Cómo que pórtense bien? Si aquí yo soy el que mando en mi casa yo soy el que mando. ¿Por qué? ¿Por qué no mis hijos no se van a portar bien? Si aquí hay ley, aquí hay autoridad. Y eso sucede cuando los gobiernos no son gobernados correctamente, y cuando lo quieren hacer, todo el mundo pega el grito, porque no estamos acostumbrados a eso. Los periodistas se ensañaron mucho en la administración pasada del presidente. Le decían cuánta cosa querían, estaban en contra de él y se oponían a él, pero esta vez que está, los periodistas están en contra de él. El que no esté de acuerdo con el presidente, sálgase. No lo quiero aquí, dijo la secretaria. No lo quiero aquí. El que va a estar de acuerdo con el presidente, quédese. Pero el que no, sálgase. No lo queremos aquí. No que no. No que no se podía poner orden. Hermanos, pero el mensaje para nuestras vidas es cómo nosotros estamos actuando para lograr el éxito de nuestras vidas. Miren, hermanos, cuando Jesús expresa de que vengan a Él todos los que estén trabajados y cargados, que Él los va a descansar, es una promesa genuina y efectiva cuando nosotros la aceptamos en nuestro corazón. Y dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprender. Leía yo
ayer un ejemplo de una señora que la llevaron a un lugar para enseñar el pueblo y lo llevaron en una carretera, station wagon, todavía con Studebaker, todavía con llantas de madera y dos mulas enfrente. Una de ellas, una vieja mula tan obediente y tan fiel, pero la otra, una joven soberbia y altiva, que iba, hermanos, jalándose y empujándose, y la otra mula tranquilamente. Pero finalmente, como a medio camino, la otra mula ya se dio su voluntad y ya iba más despacito. Cuando le quitaron el aparejo, se miraba que estaba sangrando por su necedad, por su soberbia, por su altivez, por no trabajar correctamente. Y a veces nos pasa a nosotros lo mismo. Cuando nos ponemos el yugo del Señor y queremos hacer nuestra voluntad, nosotros mismos nos herimos, nosotros mismos hacemos las heridas en nuestras vidas y nos vienen las cosas a nuestras vidas por nuestra altivez, por nuestra soberbia, por no querernos comportar correctamente. Sean humildes, dice el Señor, aprendan de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. No se jalen, no se rebelen, no sean soberbios, no se alteren, porque va a sangrar sus vidas. Y luego dice, mire, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús nos habla con esa certeza de que hay una facilidad para poder llevar a cabo nuestra vida diaria delante de nuestro Dios. Es fácil llevarla, pero qué difícil es la vida de los cristianos en muchas partes del mundo. Pero hermanos, para ellos no significa tristeza, no significa dolor, no significa miedo. Ellos están dispuestos a morir. Mientras que en los Estados Unidos, la gente cuando se les amenaza, ¿qué es lo que hacen? Se van y se esconden. Este día las iglesias están ausentes, los pastores se quejan de que la gente no llega a los lugares porque tienen miedo. ¿Miedo a quién? ¿No los están matando como en Irán? ¿No los están acribillando como en Irán y en otros países? No, no está pasando eso. Se está poniendo el orden en una nación. Y a nadie le gusta el orden en una nación. Y vemos a Bukele como el diablo, como el anticristo, y vemos al presidente de Estados Unidos en la misma manera, cuando lo que se trata de hacer es terminar, hermanos, con la maldad, que es imposible. Pero simplemente, hermanos, oiga bien, simplemente con que nosotros lleváramos la ley de Dios, no habría crímenes, hermanos. No habría violaciones. Cualquier joven que violara a una muchacha tendría que pagar el precio por haber hecho eso. ¿Se imaginan ahora los jóvenes cuánto deberían que andan de muchacha en muchacha? Se pararía eso. La maldad se pararía fácilmente. Aquel que mate a uno también va a morir. Y eso es lo que hizo el gobernador de Florida. No porque estemos nosotros de acuerdo a la pena de muerte, pero hermanos, de acuerdo a la Biblia, se pararía. ¿Usted va a perdonar a alguien que viole a su niño? Usted no le va a guardar rencor a alguien que viole a su niño, porque no hay forma de que la ley haga algo. Lo único que usted puede hacer como cristiano es perdonarlo. Usted lo puede perdonar, pero la ley se encargaría de tomarle cuenta. ¿Y cómo separaría el problema de esto? ¿Cómo separaría? Principalmente en nuestros días, que cualquier malvado toca a nuestros niños, que cualquier malvado viola la privacidad de nuestros hijos. No lo podemos permitir. Necesitamos poner, hermanos, nuestras vidas, nuestros corazones, hermanos, en la situación en que estamos viviendo. ¿Y cómo los cristianos podemos vencerlo? De rodillas. De rodillas. Al terminar este servicio quiero que hagamos una oración. Y les voy a decir qué clase de oración vamos a hacer para evitar cualquier ataque del enemigo, cualquier chequeo a esta iglesia, gracias a Dios doy por la mayoría de los que están aquí son hawaianos o por lo menos nacieron en Hawái y eso es una bendición para nuestra iglesia. Damos gracias a Dios por eso. Amén. Y yo quiero, hermanos, que entendamos esto.
que las cosas de Dios no son difíciles. Mire cómo la vida cristiana es fácil con Cristo. Fácil con Cristo. Dice la palabra del Señor: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Esto estando en la vid, estando en la viña del Señor. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Él nos ha limpiado, nos ha purificado. Permanecer en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vía, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí, dice el Señor. El secreto en la vida cristiana y el éxito es permanecer en Dios. Ningún iranés negará a Jesús solo por el miedo de ir a la muerte. Ninguno lo hará. Con gusto irán. Y eso va a suceder en todo el mundo cuando el anticristo venga y seamos perseguidos, no porque estemos sin papeles en un lugar, sino porque conocemos a Cristo. ¿Y cómo vamos a reaccionar? ¿Con qué? ¿Con miedo? ¿Con temor? En lugar de rendir nuestras vidas y estar en oración cada día, pues hermanos, necesitamos nosotros asegurarnos de esto. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El problema de la iglesia es que está proclamando un Dios, está sirviendo a un Dios, pero no lo conoce, no vive la vida de él. Él no es parte de su vida. Hacemos lo que queremos, pero no tomamos en cuenta a Dios. Nos portamos como queremos, pero no tomamos en cuenta a Dios. Dice, sin mí nada podéis hacer. Y queremos hacer cosas en nuestras vidas. Podemos prosperar, podemos tener riqueza. Y hasta el diablo nos puede ayudar y darnos una manita en eso. Y enriquecernos y decir, yo soy bendecido por Dios. No, no eres bendecido por Dios. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Porque los millonarios quisieran tener paz, pero no la tienen. Los malvados quisieran tener paz, pero no la tienen. Porque tienen miedo, porque tienen temor. Los sicarios viven en completa agonía, porque no tienen la paz de Dios. Si son millonarios, pero no tienen la paz del Señor. Sin Cristo, hermanos, no podemos hacer nada. Lo que parece fácil no lo es tan fácil, hermanos. Lo que parece fácil no es tan fácil. Cuando el Señor nuestro Dios dice que es fácil su yugo, que es fácil su carga, eso es una dependencia total en Dios. Es una dependencia total en nuestro Señor Jesucristo. Es depender completamente de Él. Pero lo que gira a nuestro alrededor, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo fue feliz durante 20 años en Jerusalén. Pero después de 20 años se empezó a venir la persecución y hermanos, la iglesia se tenía que extender, se extendió a Samaria, a Judea y hermanos, hasta el fin del mundo dijo que se iba a extender. Se extendió la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque vino la persecución. Y cuando vino la persecución, fueron echados a la cárcel Pedro y Juan, y fueron echados a la cárcel, hermano. ¿Qué hacía la iglesia? ¿Se espantó? No. Oraba sin cesar por ellos. Oraba sin cesar por sus vidas. Oraba teniendo el grande privilegio de poder sufrir por la causa de Cristo. Hermanos, Dios en su infinita misericordia le va a conceder a muchos sufrir por la causa de Cristo. Pero la iglesia de nuestro Señor Jesucristo vino la tribulación, vino la persecución y salieron, hermanos, salieron al mundo, salieron a Judea. Felipe llega a Samaria, predica el evangelio, la gente se salva, la gente se sana, la gente se bautiza, la gente se recibe a Jesús como su Salvador. Y viene la persecución a Samaria y se mueven a otra área, hermanos, para el siglo tercero. Casi se gana el mundo asiático en aquel entonces. Pero después viene el enemigo
y les trae la comodidad a la iglesia. Y Constantino dice, ya no los vamos a perseguir, ustedes son parte del pueblo romano, ustedes son parte de Roma, ustedes son mis favoritos, porque miraba la fidelidad y la valentía de los cristianos cuando eran soldados. Él miró la gente fiel, esta gente es fiel y ustedes van a tener lo mejor. Y ahí empieza la iglesia a dormirse y a separarse aún de la palabra de Dios. Y hermanos, qué terrible situación pasó la iglesia en la edad oscura, perseguida, hermanos, torturada, sacrificada, hermanos, solamente porque perdieron, hermanos, la visión de Dios y se apartaron de Dios. Que el Señor les había dicho, sin mí nada podrán hacer. El emperador era un malvado, el emperador era un idólatra, el emperador era un terrible sádico para matar a la gente. Pero a los cristianos los perdonó, les hizo sus grandes iglesias y les dijo, todos los que pertenezcan a Roma serán enterrados en los panteones de Roma, y los que no, judíos errantes, allá en donde los trilla el ganado, decían. Porque se llevó a cabo la discriminación contra los judíos como se lleva hasta ahora. Y hermanos, si usted está leyendo la palabra del Señor y ve toda la bendición que Dios le va a dar a su pueblo, ¿usted no quiere ser parte de ese pueblo? Estamos leyendo. No, yo no quiero nada. No, yo no quiero nada con los judíos. Yo no quiero nada. Quizá con la religión judía no, pero con ellos es otra cosa. Ellos son nuestros hermanos mayores. Ellos son nuestros hermanos. Y nosotros tenemos que entender eso en nuestras vidas. Si no, ¿cómo vamos a estar juntos con ellos? Amén. Entonces, hermanos, el Señor cuando habla a sus discípulos y les enseña la palabra, lo primero que les enseña es el valor que ellos van a tener, pero no un valor que se van a hacer millonarios y que la riqueza les va a abundar y que ellos van a ser los grandes gobernadores y que ellos van a tener muchas riquezas y la van a pasar muy bien. Al contrario, les dice que la felicidad, la paz y el gozo viene a través de la persecución. Bienaventurados, gozosos, dichosos los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. La gente ahora es perseguida y ¿qué? ¿Es dichosa? No, hombre, ni a la iglesia van, tienen miedo y no los están persiguiendo por la causa de Cristo. Pero dice el Señor que seamos perseguidos por la justicia, porque cuando somos perseguidos por la justicia, dice, ellos, dice, de ellos es el reino de los cielos. Y luego dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y es exactamente lo que han hecho el diablo, hermanos, con los musulmanes cuando ellos aceptan a Cristo. Hermanos, ellos los vituperan, ellos los persiguen, ellos los matan. El testimonio que mi esposa les acaba de llevar, de mandar, dice cómo esta persona recibió a Jesús. Cuando ella recibe a Jesús y llega a su patria y llega al aeropuerto, ella siente ese poder de Dios en su vida para testificar. Su hermana que la oye dice, cállate, te van a matar, y se la llevó rápidamente a la casa. ¿Qué te pasa? Jesús está en mi corazón, Jesús me ha dado la paz. He oído a veces en las noticias a muchachas cristianas que las han entrevistado y dicen, ¿por qué eres así? Dice, no te puedo explicar la paz que hay en mi corazón desde que Cristo vino a mi vida. Es que no te lo puedo explicar. No tenían miedo, no tienen temor, hermanos. Son gente de Dios, gente que saben vivir la vida que el Señor, nuestro Dios, les marcó. Gozaos, dice, alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. No nos podemos gozar, hermanos, de que tengamos una ciudadanía. Nos podemos gozar de que seamos ciudadanos del reino de los cielos, porque en la palabra del Señor dice que el Señor nos va a dar una tierra prometida, una bendición, donde las naciones vendrán, hermanos, y vivirán. Y nosotros edificaremos los muros, las murallas de Jerusalén y viviremos para siempre con nuestro Salvador. Esa es la promesa de nuestro Dios. Nos gozaremos, nos esforzaremos y haremos la obra de Dios, porque Dios en su infinita misericordia nos ha hecho ese llamado para nosotros.
Y cuando nosotros no reconocemos ese llamado, hermanos, tenemos graves problemas. Cuando seamos activamente pacificadores, habrá, hermanos, quienes nos desprecien solo porque somos cristianos, como sucede en Irán. Y habrá quienes descargarán su odio contra Dios, contra nosotros, contra Cristo, porque están describiendo el comportamiento de Cristo en nuestras vidas y están mirando al enemigo de la religión musulmana. Hermanos, tenemos que entender esto. ¿Qué harán con nosotros? Nos insultarán, pero ¿qué importa, hermanos? Más insultaron al Señor, los perseguirán. Sí es cierto, hermanos, nos perseguirán, nos cazarán. Algunas personas creen que es su deber aprovechar todas las oportunidades posibles para exponer o causarle daño a un cristiano o a la iglesia. Siempre están buscando oportunidades para perseguir a los cristianos, y muchas veces los mismos cristianos estamos en contra de otros cristianos porque no conocemos el amor de Cristo. Yo no puedo ponerme del lado del pagano en lugar del lado de mi hermano, que también Cristo murió por él. ¿Por qué, hermanos? Imagínense en este pueblo chico que haya disensiones entre nosotros. Algunos hermanos se han ido, gloria a Dios, Dios los bendiga, que Dios los guarde, pero no vamos a hablar mal de ellos, hermanos. Si ellos hablan, pues será otra situación, quizás no sean cristianos, pero no tenemos por qué. Tenemos que protegernos, tenemos que permanecer juntos con nuestro Dios, hermanos. Dirán falsamente toda clase de maldad contra nosotros a causa de que nosotros seguimos a Cristo. Finalmente buscarán hacernos daño, a veces hasta físicamente. No estarán satisfechos con sus intentos de hacernos daño, hermanos, hablando mal de nosotros, difundiendo mentiras de nosotros. No estarán satisfechos hasta que puedan infligir hasta un daño corporal. Habrá personas que querrán hacernos daño corporal. Habrá personas que querrán matarnos, hacernos daño, que nos vaya mal. Pedirán muchas veces. Pero hermanos, nosotros necesitamos estar unidos a Cristo. Y a todos estos que sufrieron, a todos los que les dio las bienaventuranzas, hermanos, a todos los que les mandó el sufrimiento, les digo, ustedes son dichosos. Y nosotros necesitamos ver eso. Pero qué difícil doctrina del Señor Jesús, hermanos. Él dice que es fácil nuestra carga y ligero nuestro yugo, pero miren lo que pasa, hermanos. Qué difícil es no enojarse. Dije anteriormente, ¿ustedes dejarán que un malvado que violó a su niño, a su niña, se vaya ileso? ¿Verdad que no? Ni ninguna mente cree. Usted lo puede perdonar, eso sí lo puede perdonar, pero la justicia tiene que hacer la justicia. Pero no se ha hecho justicia muchas veces. No se ha hecho justicia. Siempre se le da la oportunidad de burlarse de la ley a muchos solo porque tienen dinero. Me duele en mi corazón contarles esto, pero aquí en Hawái alguien violó al niño de una persona. Era tanto su dolor, era tanto su resentimiento. Aquí no existe la pena de muerte, pero este hombre sentía tanto rencor hacia ese hombre que lo esperó en el aeropuerto, y cuando salió lo mató ahí mismo. Se fue a la cárcel. Pero su venganza es esa. ¿Por qué la ley no puede hacer algo? Bueno, prepárense, porque en los Estados Unidos esa ley que dará éxito en Florida lo será en todos los Estados Unidos. Prepárese prepárese, porque cuando venga realmente el anticristo, Él no vendrá solamente por las personas ilegales, Él vendrá por los cristianos, Él vendrá por todos los que crean en Cristo, y ahí se mirarán quiénes son cristianos y quiénes no. Entonces necesitamos despertar en estos momentos que parece difícil, hermanos, nuestra vida, que parece difícil ser cristianos. Necesitamos despertar en estos momentos y ponernos las pilas y poder acercarnos al Señor, porque cuando venga el tiempo de la prueba y de la tribulación fuerte, miren lo que pasará. Dice la palabra del Señor que muchos, viendo el dolor, viendo la persecución, viendo las tormentas, viendo los huracanes, viendo el desastre de la humanidad, dice, y ni así se arrepintieron. ¿Por qué? Porque no prepararon sus vidas. Dios, este mensaje es para que nosotros nos preparemos nuestras vidas, tengamos esa comunión con Dios, nos acerquemos a Dios, dependamos de Dios, porque sin Dios nada podemos hacer, hermano. Si usted tiene a Dios en su vida, pasarán los vientos, pasarán
de inmigración pasará quien sea, hermano, y nunca los alcanzará, ni siquiera los mirará. Mi hijo me cuenta una película que vio en donde los demonios llegaron, salieron de las profundidades de la tierra y andaban, hermanos, sacrificando a la gente. Es una película. Pero había una niña por ahí. Y los demonios pasaban en medio de la gente, pero no miraban a la niña. No miraban a la niña. El cuidado de Dios para su vida no depende de su dinero, no depende de su abogado, no depende de lo que usted tenga, no depende de su falsa confianza, no depende. Su vida depende de Jesús. Y cuando usted tenga a Jesús en su vida, usted, dice la palabra del Señor, que el cristiano coma poco, coma mucho, duerme bien. Y dice que nosotros dormiremos como leones. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Hermanos, pero qué difícil es no enojarse. Dice la palabra de Dios, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno. Esto es, hermanos, verbalmente, esto no es físicamente, esto es espiritualmente. Póngase a pensar el daño que usted se hace a su vida cuando usted habla mal de alguien, cuando usted miente y le levanta falsos a alguien. Póngase en ese lugar y mirará la ira de Dios y el infierno preparado para usted, porque se levantó contra el siervo de Dios, porque se levantó contra la sierva del Señor. El viernes yo contaba la historia de la tsunamita que se ofreció para ayudar al siervo de Dios. Le proveyó casa, mesa, cama, comida y todo. ¿Qué podía recibir del profeta? ¿Qué podía recibir que andaba, podemos decir, mendigando en las calles y solo y predicando y haciendo su labor? Pero ella se preocupó, ella tuvo cuidado de él. Parecía que no iba a recibir nada, pero no solamente le dio un hijo, y no solamente le dio ese hijo, sino le mostró el poder de Dios en su hijo, que se murió y lo volvió a la vida. Y no solamente eso, cuando su marido murió y se fueron hasta Gaza, allá el Señor estuvo con ellos y regresaron, les quitaron sus tierras. Pero ahí estaba el siervo del profeta para decir, mira, esa es la mujer. El rey quería saber qué había hecho de maravillas Eliseo, y el siervo de Eliseo le estaba contando al rey cuando llegó la mujer, y todavía le dice, esa es la mujer. Y la mujer viene y le dice, me quitaron mis tierras, mi esposo murió, vengo con mi hijo, no tengo nada. Y el rey le dice, que le regresen sus tierras y todo el fruto de 7 años que ha estado fuera, que se lo regresen. Esto por un simple hecho, hermanos, de tener en consideración al siervo de Dios. Dios bendijo a esta mujer increíblemente. Cuando nosotros hacemos algo para la obra de Dios, nosotros somos marcados por Dios para su bendición. Su bendición, la que no empobrece, la que no da tristeza, la que da gozo y alegría. Y aunque no sea mucho, todavía comemos, y aunque no seamos ricos, todavía vestimos, y aunque no tengamos nada, todavía somos felices, porque tenemos la paz de Dios en nuestros corazones, algo que no se puede comprar, hermanos. Oh, la gente se enoja. Algunos dicen, me hiciste enojar tanto que si no hubieran estado tus papás te hubieran dado una buena paliza. Así hay cosas, hermanos, que nos enojan y que nos pueden hacer perder el control. Cada uno de los que estamos escuchando este mensaje podemos tener nuestra propia historia, cómo nos hemos enojado locamente. Hay personas que se enojan de vez en cuando, pero hay personas que viven enojadas todo el tiempo, que tienen cara de enojo. Por el enojo se declaran guerras. Hermanos, por el enojo mueren millones, por el enojo se divorcian los matrimonios, por el enojo se dividen los amigos, se dividen las iglesias, se pierde el trabajo y se producen cientos de formas de violencia. Por el enojo se están chocando, por el enojo se están matando, por el enojo, hermano, se están diciendo malas palabras, sacándose la mano. Y hermanos, por el enojo que hay en los corazones. El Señor les dice qué es lo que pasa cuando tú te enojas con tu hermano.
¿Cómo es posible que entre nosotros los cristianos existe esa clase de enojo? Peor, que se calumnie a uno de los hermanos, que se diga mal de ellos cuando no es verdad. Eso es muy grave, hermanos, y no quedará sin castigo. Cuando yo era joven, algunos se acuerdan, yo me gustaba comprarle a mi esposa un bonito carro. Podía hacerlo, ganaba bien, y siempre me gustaba tener un Jaguar para ella. Por eso las personas decían, pastor, ha de vender drogas. Y nos acusaban de que vendíamos drogas, hermanos. Si yo decía, vénganme a ver a las 10 de la mañana cómo ando sudando ahí, soldando, vénganme a verme, ¿no? Hermanos, a los 8 días esa persona le llegaron a su casa, exactamente, su hijo estaba vendiendo drogas. Se lo llevaron a la cárcel, hermanos. Me dio tristeza. Pero tú no puedes hablar mal contra los siervos de Dios. Tú no puedes calumniar a nadie. No debes calumniar, menos cuando ni sabe la historia. La gente siempre cuenta su parte, pero no cuenta la otra parte. Tenemos que estar apercibidos, hermanos, a no derramar juicio sobre algo que no es correcto. Así es que el Señor dice que es su yugo fácil, mi yugo es fácil y es ligera mi carga. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mirara a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Se dan cuenta qué difícil es la vida en nuestros días, hermanos? El entretenimiento, el deporte, la buena vida, la buena comida, el buen trabajo, el buen dinero, las buenas cosas, el buen carro, todo lo que tenemos a nuestro alrededor nos perturba para no poder buscar de Dios. Y no se diga la tentación. Es increíble. A veces damos vuelta a la isla, hermanos, pero a veces ni ganas me dan de ir a dar vuelta a la isla. Porque las mujeres desnudas en la calle. Desnudas en la calle, hermanos. Explíquese usted eso. Cualquiera podría mirarlas, hermanos. Es tanta, hermanos, que tiene uno que ir manejando, mirando solamente al frente, porque no puedes voltear de este lado ni de este lado, porque siempre vas a encontrar personas desnudas. Y si vas a La Moana, encuentras a las mujeres, pero entalladas su ropa hasta no miras, hasta mirarlas casi desnudas. Y luego voluminosas, como hay algunas aquí que, como les cuento en mi vida, jamás vi una mujer voluminosa en mi colonia. Nunca vi a alguien así. Quizás no eran llamativas, pero aquí, hermanos, dice la Biblia que si solo la miras para codiciarla, ya adulteraste en su corazón. Qué peligrosa, qué doctrina tan totalitaria, qué doctrina. Y el Señor nos está diciendo que es fácil. Es fácil cuando te mantienes en la presencia de Dios. Es fácil cuando estás delante del Señor. Es fácil cuando tú vives la vida de Dios. Es fácil cuando tienes ese remordimiento en tu corazón. Es fácil si tú dependes completamente de Dios. Amar al que nos ha hecho daño, eso no es fácil, hermanos. Amar al que nos ofende, eso no es fácil. Podemos decir, también tengo mis derechos. ¿Y qué malo que tengamos nuestros derechos? Realmente no son nuestros derechos, son nuestros chuecos, porque queremos vengarnos con nuestra propia mano. Dice la palabra del Señor, ¿oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Bueno, yo fui a la Biblia, eso no se encuentra en la Biblia. Amén. Eso no se encuentra en la Biblia. Yo dije, dime, este texto en la Biblia, ese texto no existe en la Biblia. Esa es parte de la tradición y de la ley oral que los judíos inventaron después de que ellos regresaron de Babilonia. Pero yo os digo, dice, esto es del Señor. Yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que os persiguen. Hermanos,
La iglesia en Irán está orando al Señor por su nación, por sus políticos, por sus policías, por sus soldados que los están persiguiendo, que los están matando, que los están tratando de extinguir. No podrán extinguirlo cuando están en Cristo Jesús. No podrán terminar con la iglesia de Dios. La iglesia de Dios ha sido perseguida y en la Edad Media fue perseguida, hermanos, torturada, sacrificada, hermanos, en las córteles romanas, en las córteles católicas, los sacrificios, hermanos, los holocaustos que se hacían con ellos, hermanos, la maldita Inquisición que persiguió a los cristianos, que mató a miles de cristianos. Pero no pudieron parar el evangelio. El evangelio siguió creciendo. El evangelio siguió vivo. El evangelio sigue vivo y seguirá vivo, hermano. Porque Dios está aquí. Él es el dueño del evangelio. Él trae la buena nueva a nuestras vidas. El que le escuche será salvo. El que no será condenado, dice la palabra del Señor. Pero no es un mensaje de condenación, es un mensaje de redención, es un mensaje de buenas nuevas, es un mensaje para que nosotros entendamos. ¿Entendemos, hermanos? ¿Comprendemos el mensaje? Me duele en mi corazón cuando escucho cosas negativas en el pueblo de Dios. Y a veces los ponen delante de la presencia del Señor. Yo digo, pero ¿en dónde está su oído? Pues que no han escuchado el mensaje de Dios. ¿Por qué piensan esto? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué? ¿Que no tienen a Cristo en su corazón? Examine su vida delante del Señor, si usted está viviendo correctamente de Dios, porque si no, van a sufrir, hermanos. Cuando en realidad venga, hermanos, la persecución, entonces se lamentarán no haberse prevenido. Sigue diciendo la palabra del Señor. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace que llueva sobre justos y injustos. Aprender, dice, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen. ¿Qué hacemos, hermanos? ¿Qué hacemos con el presidente de los Estados Unidos? ¿Lo vamos a maldecir por lo que está haciendo? ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no le pedimos al Señor? ¿Saben ustedes un enemigo acérrimo del pueblo de Dios que se llamaba Ciro? Ciro conquistó, hermanos, el pueblo de Israel, lo llevó cautivo. Cuando Ciro estaba en el poder, hermanos, Dios cambió su corazón de Ciro. De manera que Ciro, el emperador de Persia, hermanos, había declarado en su corazón que el pueblo de Israel regresa a su nación y yo les voy a proveer dinero y yo les voy a proveer para que edifiquen su casa. Dios cambió su corazón. Ciro, un malvado perverso que persiguió al pueblo, el Señor lo llama mi siervo Ciro, y movió su corazón. ¿No creen ustedes que es un buen tiempo para orar a Dios por nuestro presidente? Para que Dios mueva su corazón. Nabucodonosor, hermanos, hizo los peores estragos en el pueblo de Dios. Un hombre malvado y perverso, hermanos, criminal. Dice la Biblia que al que quería mataba y al que quería lo enaltecía. Y nada le puede hacer daño porque Dios lo había escogido y le había dado esa potestad. Y el Señor lo llama mi siervo Nabucodonosor. Y ahora nos encontramos con el problema de tener un presidente como esto, que trata de poner corrección en su casa. Y hermanos, todos lo critican. ¿Qué queremos que nos diga? Muchachos, pórtense bien. En California, hermanos, los malvados andan libres. Libres. La ley no les hace nada. Les habían dado permiso hasta de robar no más de $1,000. Andaban haciendo estragos. San Francisco cerró sus negocios porque no pudieron resistir las pérdidas. Muchos lugares han cerrado sus negocios porque tenían permiso de robar hasta $1,000. Todos los días. Y la ley es un delito menor, no hay ningún problema. Desorden, hermanos, cuando no hay ley en la casa. Desorden cuando no hay ley. México sufrió la peor
crisis criminal durante el periodo del presidente López Obrador, porque los malvados hicieron lo que quisieron, lo que les dio la gana, porque el presidente les decía, pórtense bien muchachos, abrazos y besos, era lo que les mandaba, miedo es lo que les tenía, hermanos. Y nos encontramos con una nueva presidencia, como les dije anteriormente, humanista. Nosotros somos humanamente, nosotros nos vamos a tratar humanamente. Padres consentidores, pobrecito, pobrecito. ¿Cómo pobrecito? Es por su mal. Toma el cincho, dale una que se acuerde todos los días de su vida y no volverá a hacer lo malo. No le des una palmeadita, no. Corrígelo correctamente, corrígelo y no volverá a hacer lo malo. Yo tengo el orgullo de tener un hijo como mi hijo. A veces quizá ni me creen, pero yo soy su padre y vivo con él todos los días. Tengo el orgullo de tener un hijo tan leal, tan fiel, tan honesto, tan honrado, tan perfeccionista, que me admiro. Su carácter melancólico como el de su madre y de sus hermanas. A veces no liga con el mío, colérico y flemático, desesperado y a la vez pasivo con cosas. Pero cada quien tiene su carácter, pero yo gozo de ese privilegio. Pero ¿saben qué? Mi esposa lo supo corregir. Mi hijo conocía un alambrito de electricidad que mi esposa guardaba en la esquina. Que cómo le ayudó a mi esposa a crear un hijo como mi hijo. Disculpen que tenga que decírselos a veces, muchas veces, pero hermanos, ¿por qué? ¿Por qué hubo la corrección? Si Dios no te corrige, tú no eres su hijo. El padre corrige a su hijo porque le duele en su corazón que a su hijo le va a pasar algo. Pero el padrastro lo deja que haga lo que quiera. Les he contado la historia del padrastro que le compró su motocicleta a su hijastro. Su madre se preocupó y dijo, no le compres eso a mi hijo. Y el padrastro dijo, no, déjalo, no tiene nada de malo. Pues claro, no era su hijo, el muchacho murió en un accidente porque no era su hijo. Hermanos, Dios es nuestro Padre, Él quiere lo mejor para nosotros, debemos entender eso. Oh, hermanos, qué mensaje. Jesús nos dice que es fácil y ligera su carga. Y después nos dice que tendremos tribulación, que tendremos pruebas, que seremos bienaventurados cuando suframos. Por fin, ¿cuál es el plan de Dios? Bueno, es el plan de la vida. Nosotros sufrimos muchas veces por nuestra propia mala cabeza. Nosotros sufrimos no porque Dios nos esté poniendo el sufrimiento. Si nosotros somos malos y hacemos las cosas malas, mal nos va a ir. Pero si hacemos lo recto delante del Señor, no tendremos ningún problema. No tendremos ninguna persecución. No tendremos ningún problema en nuestras vidas. Cuando mi nieta aquí iba a entrar en el gobierno, hermanos, la policía, el FBI, la CIA andaban, hermanos, tras ella, buscando su récord de ella en la escuela, en la iglesia, en todas partes, con los amigos, con los conocidos. ¿Quién era aquí a Mauricio? Y cuando encontraron un récord perfecto, a mi nieta le dieron una de las posiciones más grandes o más privadas aquí, en donde se oye todo lo que se hace en América. Ahí trabajó mi hija. No recuerdo el nombre del lugar, pero está aquí en Escofia. Hermanos, qué privilegio, qué satisfacción. Miremos nuestro corazón, porque quizá tenemos algo ahí, aunque somos cristianos y nos creemos libres. Miremos nuestro corazón. ¿Qué hay que nos pueda delatar, que no nos deje tomar el trabajo que Dios tiene para nosotros? O que Dios nos excluya, hermanos, de su llamado, o que Dios nos excluya de eso. Dios, hermanos, nos llama a una vida de perfección, a una vida de perfecta, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Dios está mandándonos, hermanos, a amar a nuestros enemigos, a buscarlos y a quererlos. La iglesia en Hawái, hermanos, principalmente los hispanos, no debemos estar divididos. Aunque se ha dividido de su gran alabanza, un día encontré a dos de las iglesias que se dividieron en un restaurante. Y recuerdo que cuando entré,
que cuando llegaron dije, oh, gloria a Dios, me levanté, gloria a Dios que estamos aquí. Dije, hermanos, no hablemos mal de nosotros, no hablemos mal del ministerio, no hablemos mal, cada uno tiene su congregación. Vamos a amarnos, vamos a prosperar espiritualmente. Ellos se conmovieron, ellos aceptaron, solamente por un llamado que yo hice en ese momento, en ese restaurante, cosa que no debía hacer porque me puse allá a gritar. Pero ellos lo recibieron. Me dio tanto gusto, hermanos, pero tanto gusto, que dije a mi esposa, estos son nuestros hijos. Le dije al mesero, yo les voy a pagar a todos ellos, porque son mis hijos, porque yo los amo. Y aunque hayan hablado mal, nada quitará mi corona cuando llegue al Señor, ni la de mi esposa que ha ayudado, y mis hijos que han estado conmigo. Nada quitará esa parte de herencia. Tenemos que reaccionar como hijos de Dios. Dice la palabra del Señor, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de mal? ¿No hacen también esto así los gentiles? Vamos a amar a los que nos aborrecen, vamos a hablar bien de los que nos persiguen, vamos a amar bien de ellos, hermanos. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Seamos perfectos delante de nuestro Dios. ¿Cómo podemos lograr lo imposible para que sea posible? Solo en la presencia de Dios. ¿Cómo vamos a alcanzar la perfección en nuestras vidas? Solo en la presencia de Dios. Porque sin mí, dijo Jesús, nada podáis hacer. Moisés subió al monte, estuvo con el Señor, y Jehová le dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días, 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas la palabra del pacto de los 10 mandamientos. Y hermanos, cuando bajó su rostro brillante, de manera que el pueblo no lo podía mirar, porque la presencia de Dios estaba en sus vidas. ¿Saben ustedes que la presencia de Dios se deja de ver en sus rostros cuando ustedes buscan de Dios? ¿Saben ustedes ese brillo que hay en sus rostros cuando están buscando la presencia del Señor? Yo recuerdo nuestros retiros que hacíamos hace años, cómo salían las personas, no querían irse de este lugar. Algunos no querían venir, los teníamos que forzar y traerlos casi a fuerzas. Ahí está Campitos, se me había quedado a un retiro y le hablé por Campito, ¿dónde estás? No, que ya se me hizo tarde, que te vienes ahorita, mijo, te vienes. Viene Campito. Campito le gustaba tomar mucho. Hermanos, no podía perderse esa oportunidad. Un hombre fiel, un hombre servicial. ¿Qué haríamos sin él? Nuestro Pedro de aquí de la iglesia, que cierra y abre y anda al servicio de Dios. Hermanos, denle un aplauso al Señor por Campitos. A veces le digo, Campitos, ¿qué haremos sin ti? Porque él lleva bastante de mi carga mía, él la lleva, hermanos. Lo mismo los obreros de la iglesia. Hermanos, quiero terminar con esto. Dice la palabra del Señor, otros experimentaron vituperio, azotes y a más de esto prisiones y cárceles. Hay un dicho, hermanos, que por fe se hacen todas las cosas. La vida victoriosa es aquella que se vive por fe, se dice, y eso es verdad. Pero fe, hermanos, es una entrega total a Dios. La vida cristiana victoriosa está arraigada y fundamentada en la fe, pero no en la fe griega, sino en la fe hebrea, que es emuná, que significa obediencia. Porque cuando tú lees el libro de los Hebreos, el capítulo 11, y habla de los campeones de la fe, tú vas a ver que esos campeones de la fe no tuvieron lo que ellos desearon. Y hermanos, solo les voy a dar un ejemplo de ellos. Dice que otros experimentaron vituperios y azotes
Y además de esto, prisiones y cárceles. Esos son los campeones de la fe. Esos son los que creyeron en Dios, que Dios podía hacer grandes cosas con ellos. Esos son. Pero su fe estaba basada no en lo que se ve, no en lo que no se ve. Estaba basada en lo que se esperaba de ellos. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y hermanos, y aún así dice que no recibieron lo que ellos anhelaban, porque ellos esperaban una vida mejor. ¿Saben que cuando venimos a los Estados Unidos lo que esperamos es una vida mejor? ¿Saben que cuando venimos aquí esperamos el sueño americano? Que hoy, en lugar de ser sueño americano, es una terrible pesadilla para muchos, pero porque no buscan de Dios. Nosotros necesitamos estar en esa fe, en esa oración. La vida cristiana, hermanos, la vida victoriosa se logra cuando no amamos al mundo. La vida victoriosa se logra cuando no amamos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y ese es el problema de por qué es difícil vivir en los Estados Unidos y por qué es difícil el cristianismo en estos momentos. Porque en lugar de darle la gloria y la honra, amamos las cosas del mundo y muchos no van a la iglesia porque aman al mundo. Se acaba de pasar el juego más fantástico de todos los tiempos, que es el Super Bowl, y la gente está apercibida de eso. Dije que hasta los pastores saben de eso y prefieren hacer el fútbol tardecito para que la gente vaya a la iglesia. Pero esto, hermanos, distrae al pueblo de Dios. Sigue diciendo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice, hermanos? Permanece para siempre. Permanece para siempre. Nadie te va a mover de tu lugar. Cuando tú estás viviendo la vida de Dios, nadie tocará tu vida. Cuando tú le has entregado tu vida de Dios y tú dependes completamente de Dios. Pero si tienes miedo y temor, el temor no es de Dios. El miedo no es de Dios. Miedo al diablo que se va a ir al infierno, pero no los que vivimos de acuerdo a la palabra bendita del Señor. Hermanos, es tiempo de que nos pongamos a ser unos verdaderos cristianos. Es tiempo de que nos volvamos a Dios. Que es difícil las cosas de Dios en estos momentos, lo es. Porque te gusta la televisión, te gustan los espectáculos, te gusta el deporte, te gusta el teléfono, te gusta el internet, te gustan todas las cosas del mundo. Y dice la palabra del Señor que no amemos al mundo ni las cosas que son del mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces sufrirá las consecuencias de tu desobediencia, pero nunca le podrás echar la culpa a Dios, porque Dios habló a tu vida, a tu corazón, para que entendieras su voluntad y te volvieras a Él. Y que después no vengan los excuse me que no te dijeron, que no sabían. Dios te está previniendo con este propósito. Jesús nos dice que es fácil seguirlo, que es fácil el camino, que ligero es su yugo, pero a la vez en su palabra bendita y en sus leyes parece como que es una ley totalitaria. Toda la ley que está escrita en la palabra del Señor, el único propósito que llevaba era bendecir la vida del ser humano, para que el pueblo fuera obediente a Dios. Pero ¿cuál fue el resultado? Que el pueblo desobedeció y se anularon sus leyes y el hombre vivió de acuerdo a su voluntad. Y hoy es el mismo problema que tenemos en el mundo,
que el hombre vive a su propia voluntad y no le importa el concepto de Dios, sino al contrario, se ha alejado del Señor. Y por esa causa parece que se ha hecho difícil seguir al Señor. Decía yo en el mensaje que en los Estados Unidos la comodidad, el entretenimiento, el deporte, la comida, el carro y los buenos trabajos, la casa y todas las cosas que tenemos nos hace difícil buscar al Señor. Pero en los países que yo les mencioné, como Irán, Afganistán y todos esos países, qué difícil es ser cristiano para nosotros. Pero para ellos que están siendo perseguidos, están prosperando y las iglesias se están abriendo en cantidades. Iglesias quiero decir casas, porque allá no permiten las iglesias, pero las casas son iglesias que se están abriendo y están creciendo mucho. Y el evangelio crece a pesar de que hay una persecución de muerte. No como en los Estados Unidos, que solamente buscan a personas que no tengan papeles. No, de muerte. Allá es de muerte el sistema de gobierno. Pues nosotros hemos decidido seguir a Cristo. Nosotros hemos decidido hacer su voluntad y pese a las pruebas, a las tribulaciones y a las amenazas y a todo lo que venga en nuestra vida, nosotros estamos confiando y creyendo en el Señor que nos ayudará. Nuestra morada no es en este mundo, nuestra morada no es en este tiempo, nuestra morada está en el reino de nuestro Dios que pronto se establecerá en esta tierra. Y esperamos con el Señor estar con Él para siempre, porque es su promesa bendita. Pero mientras tanto, viene el sufrimiento, viene la prueba, viene la tribulación, pero Dios ha prometido estar con nosotros. Y nosotros tenemos que prometer al Señor estar con Él, porque dice su palabra que sin Él no podemos hacer nada. Así es que vamos nosotros a buscar al Señor y así será fácil. Ligera es mi carga, fácil mi yugo y ligera mi carga, dice el Señor. Y nosotros tenemos que alcanzar con la ayuda del Señor la perfección. Dijo el Señor Jesús que fuéramos perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Es una meta muy alta, pero que el Señor nos ayude para por lo menos hacer su voluntad, guardar su palabra y obedecerla, y que nos ayude para llegar a la perfección un día. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, sé que para muchos no querrán saber nada del Evangelio a sabiendas de cómo se presenta, con dolor, con tristeza, con persecución, con perdonar al enemigo, con apartarse del mal. Bueno, ese es el principio del Evangelio. Eso es la bendición que se obtiene por obedecer a nuestro Dios. La recompensa viene después, aunque ahorita tengamos que sufrir, pero tenemos asegurada nuestro futuro en Cristo Jesús. Así es que yo les invito para que busquen de Dios, busquen una iglesia, cómprense una Biblia, lean la palabra del Señor, instrúyanse en la palabra de Dios, que hay grande recompensa por eso. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y nos vemos la próxima semana.